Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy el Evangelio nos habla de una autoridad especial. Y hoy quiero yo enfocarme en esta palabra autoridad y cómo Jesús, cómo Dios nos enseña esa autoridad, cómo tener autoridad en la vida con aquellos que nos rodean. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Escuchemos con atención el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, que se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok, autoridad. ¿Cómo nos enseña Jesús la autoridad? Miren, Jesús era muy sabio y es de la forma como Dios actúa. Es un Dios sabio, es un Dios que piensa, un Dios que medita y un Dios que actúa. Entonces, en nuestra vida, hermanos, para poder ejercer la autoridad, para poder tomar decisiones, para poder corregir, para poder hacer muchas cosas, tenemos que combinar siempre la mente, el corazón y la lengua, para poder dar juicios, órdenes, correcciones sabias. Y no solamente actuar de una forma visceral, o actuar de una forma intelectual, o actuar solamente dejarnos llevar por el sentimiento, o no, sino que tenemos que combinar las tres cosas para siempre poder corregir y poder formarnos y formar a los demás. Jesús habla con autoridad el día de hoy, pero ¿qué hacemos hoy con la autoridad? Y es que es verdad que no existe educación sin autoridad, ni autoridad sin amor. Tanto padres como educadores necesitan aprender a ejercer su autoridad para desarrollar plenamente su labor educativa. Y le digo padres y maestros porque son los grandes maestros, son los grandes de la educación de las generaciones futuras. En ocasiones la frustración, a veces el dejar las cosas al ahí se va, el ritmo vertiginoso, el miedo a la pandemia, las presiones, los padres y profesores se ven sometidos y provocan que dejen o que bajen la guardia o que pierdan la autoridad, el estrés, el miedo. Entonces, no ejercen su papel como educadores. Hoy Jesús nos enseña a todos a ser educadores. Podemos llegar a un punto en el que se convierten en meros, o nos podemos convertir en meros espectadores del desarrollo desembocado, del desarrollo sin ritmo, sin dirección para tantos jóvenes. Y no podemos dejar que suceda eso. Hoy Jesús se pone como guía, se pone como ejemplo para nosotros. Es cierto, hoy en día hay una crisis de autoridad. Hoy en día la autoridad puede confundirse con el autoritarismo.
Y, y es donde tenemos que tener mucho cuidado. El autoritarismo impone, no se abre al diálogo, no propone, es simple y sencillamente impone reglas. Y no, los padres y maestros, los adultos, tenemos que llevar a cabo una autoridad en el que hay un diálogo, en el que se negocia, en el que se buscan el beneficio de los dos lados. Muchos padres y profesores han renunciado en gran parte a su autoridad sobre sus hijos y sus alumnos. Esto se debe, entre otras razones, a que ellos mismos no tienen claro cómo deben ejercerla, cómo deben llevar a cabo su autoridad. Y esto hay que sumarle la sobreprotección a la que se somete en muchas ocasiones a los pequeños. Y papás, si sobreprotegen a sus niños, si son flojitos, les llevan todo, les hacen todo, tengan cuidado. Un niño sobreprotegido que apenas conoce los límites es un niño que con seguridad no se podrá desarrollar plenamente como persona en la sociedad y mucho menos como cristiano. La autoridad es una manifestación de amor, es lo que Jesús hace, nos manifiesta su amor, nos corrige con amor, nos enseña con amor. Es una forma de servicio. Sin el ejercicio de esta no se puede educar. Por eso, cuando se corrige con violencia, tenemos que tener mucho cuidado. Las normas, los límites, los premios, los castigos son indispensables para educar pero educar con amor. Pero con amor. Sin embargo, al fijar normas y límites, hay que evitar caer en una tendencia, en una tentación que se observa hoy en día, la confusión entre autoridad y violencia. Papás, mamás, tengan mucho cuidado. Maestros, tengan mucho cuidado. La violencia está muy presente en la sociedad hoy en día y a menudo se relacionan ambos conceptos cuando en ningún caso han de ir unidos. Muchas de las actitudes violentas que encontramos tienen su principal causa en la falta de autoridad. Si no sabemos enseñar con autoridad, hermanos y hermanas, papás, mamás, aquellos que se dedican a la docencia, no podemos crear, no podemos formar buenos ciudadanos. Y es que el objeto de la educación es ayudar al niño a crecer, así como el acompañarlo y guiarlo en ese crecimiento. Todos tenemos que hacer eso con esos niños. Por eso, ejercer la autoridad debe ser un acto de amor. El niño necesita personas que lo quieran y que le digan lo que está bien y lo que está mal, pero siempre con cariño. Hoy es lo que admiraba más a Jesús, que no lo hacía con una forma arrogante, sino que siempre enseña con cariño. Para sentirse seguro y para poder hacer buen uso de la libertad, el niño, el jovencito, necesita disponer de unos límites claros también. Se le tiene que explicar el por qué no puede hacer las cosas. Por eso, hoy en día tenemos que hablar de una responsabilidad compartida en la sociedad. La educación de los niños, la educación de los hijos es una labor que padres y formadores realizan de la mano. Aunque son los primeros quienes capitanean el barco, los papás y los maestros, ambos juegan un papel fundamental. Entonces, también los abuelos entran aquí. Los abuelos tienen que aprender a educar a los hijos también. Es lo que nos enseña Jesús. Los tíos, los primos, los mayores. Y en definitiva, todas aquellas personas que ejercen su autoridad sobre los más pequeños tienen que enseñar a respetar y cuidarlos y amarlos. Yo creo que la crisis de autoridad también está muy presente hoy en las escuelas, en los lugares públicos o en los colegios, en el resto de las instituciones educativas. En ocasiones yo creo que los que se dedican a la docencia no buscan educar y hoy les invito, a lo mejor dicen, ¿y tú quién eres? Un sacerdote, ¿cómo te atreves a decirnos a nosotros eso? Pero aquellos que educan, aquellos que enseñan, por favor, eduquen a los más pequeños, no solo busquen resultados, no solo busquen buenas calificaciones,
Es preciso que el maestro quiera a sus alumnos para poder ejercer la autoridad desde el amor, así como para conseguir sacar lo mejor de cada uno. Por eso tenemos que saber educar, porque quien educa debe influir en los hijos, en los alumnos, en las familias, para que sean mejores, no para que sean como nosotros, sino que sean mejores que nosotros. Ya lo decía el Papa San Juan Pablo II, la escuela debe formar al hombre y no informarle simplemente, sino que también tiene que educarle. Otro punto que también con esto termino es la educación en la adolescencia. La adolescencia es un periodo difícil en la que muchos padres y educadores, ellos se podría decir vulgarmente, ¿verdad?, tiran la toalla y deciden esperar de brazos cruzados a que pase el semestre o pase el año escolar o pasen las temporadas o los años sobre este tema que preocupa mucho porque a padres y a formadores les da mucho trabajo el poder llegarles a estos niños. Hay unos que tienen ese regalo, pero esta etapa tiene que llevarse con mucha paciencia. Los adolescentes tienen que aprovechar este tiempo y tienen que aprovechar esa etapa de su vida. Están llenos de posibilidades para poder cambiar, para poder crecer, y nosotros también no perder esa esperanza. Hay un psicólogo que se llama Sastre y habla de las 5 E necesarias para el correcto ejercicio de la autoridad en la etapa de la adolescencia. La primera palabra es entender, conocer lo que sucede en el interior de un adolescente. A eso estamos llamados nosotros. Para poder entender hay que dialogar, hay que interesarnos por sus planes, por lo que ellos hacen. 2. Exigir. Algo clave para sacar lo mejor de los jóvenes, pero no de una forma presionándolos, sino que caminando con ellos, entendiéndolos y explicándoles el por qué se les exige que hagan trabajos, que se esfuercen por lograr metas. 3. Encauzar. Orientarlos para que puedan creer en sí mismos. Muchas veces, muchos de nuestros adolescentes son muy inseguros. Les da trabajo creer en sí mismos. Es una etapa en la que apenas están enseñándose a tomar decisiones propias. Hay que enseñarles, hay que orientarles entonces de una forma adecuada. 4. Esperar. Es preciso recordar que la adolescencia no dura eternamente, eso se va a acabar. Por eso tengan paciencia, por favor, papás. Y entregarse. 5. Es adaptarse al mundo y a los tiempos de los adolescentes. Recuerda, fuiste adolescente. No fue fácil para ti también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entenderlos así de complejos como es a veces y que a veces no sabes qué hacer? ¿Cómo puedes entrar en su mundo y en su tiempo? Es algo muy interesante y es algo muy valioso. Hermanos y hermanas, hoy Dios nos da esa oportunidad de ejercer una autoridad. ¿Cómo la vas a llevar a cabo el día de hoy? Que Dios te bendiga. Amén.